Buenas tardes, querido grupo. Qué lindas que veo a las que tienen la cámara prendida. Gracias por su asistencia. Súper bienvenidos todos. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, me vas a regalar esa hermosa oración con la que siempre empezamos la clase. Claro que sí. Señor Jesucristo, muy buenas tardes, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos revela cada palabra, Señor, de lo que tú nos quieres expresar a través de la Biblia, Señor. Aquí nos encontramos una vez, un martes, Señor, aprendiendo, Señor, con mi tía Liliana, Padre, la bendecimos, bendecimos todo lo que salga de su boca, Señor, que sea inspirado, Señor, por ti, por el Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, por toda la palabra que hemos aprendido aquí en estas clases, Señor. Te damos gracias, bendecimos a este grupo y cada una de las familias aquí representadas. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Ivoncito. Estoy aquí acabando de cuadrar. Y listo. Bueno, ahora sí están viendo bien. Chicos, hoy estamos en nuestra clase número 42. Las personas que quieran ver las 41 clases anteriores, ya saben, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí están las clases. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, pueden escribir al email lilipargas@yahoo.com y por ahí también nos vemos. Estamos haciendo un hermosísimo estudio sobre los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y en este momento estamos empezando con las cartas paulinas, con el libro de Romanos. Voy a hacer no un recorderis de lo que vimos hace 8 días, sino voy a hacer un pequeño resumen del resumen del resumen. Ya me van a entender ustedes. Lo voy a hacer por una única vez, sobre todo para que puedan ustedes entrar en contexto de realmente lo que Pablo, qué es lo que nos quiere enseñar. Yo les decía hace 8 días que las cartas paulinas, todo lo que Pablo tiene en el Nuevo Testamento son cartas bien profundas, es una enseñanza bien profunda y a veces de pronto nos cuesta un poquito de trabajo entender el quid, el punto central de lo que Pablo nos quiere enseñar. Entonces, les voy a dar un pequeño recorderis de lo que se trata. Entonces, ustedes saben que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y pues las cartas paulinas no son la excepción. El Espíritu Santo es el que le revela al apóstol Pablo todo lo que está escrito en sus 13 cartas. Eh, las 13 cartas son una enseñanza que Pablo obtuvo directamente del Señor Jesucristo cuando Jesús lo instruyó, como vimos hace 8 días, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que lo inspira para escribir estas cartas. Y empezamos con esas cartas paulinas, la carta escrita a la iglesia cristiana que se encontraba en Roma. Entonces, tengo a veces problemas aquí con pasar las diapositivas. Romanos nos explica claramente lo que es el Evangelio. Lo que Pablo hace es sintetizar, ordenarnos y ponernos de una manera más sencilla y coherente toda la doctrina o todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, más todas esas enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio a Pablo, enseñanzas que no le dio a otros discípulos y que Pablo entonces nos pone de manera ordenada en los evangelios, en las cartas que él escribió, empezando por esta carta a los romanos, que es la principal. Y Pablo explica el Evangelio a un entorno social que ustedes se van a dar cuenta que es demasiado parecido al que estamos viviendo hoy en día. O sea, Pablo le está escribiendo a la gente de su época. Y como ustedes van a darse en cuenta, él empieza hablándole a sus coterráneos, a los judíos. Pero es que todo lo que están viviendo en ese momento es demasiado parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso nosotros podríamos decir que no es la epístola a los romanos, sino que muy bien le podríamos poner el nombre de la carta a los colombianos, o póngale ahí el nombre del país de donde usted es, porque es hablándonos a nosotros. Y esto es el mensaje sobrenatural de la palabra de Dios, que aunque fue escrito para un grupo específico en una época específica,
Si nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros directamente. Entonces se van a dar cuenta cómo es impresionante porque los romanos muestran nuestra situación actual y real. Y mire, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día está escrito en un libro de la palabra de Dios que se empezó a escribir hace 2000 años. Lo primero que vamos a hacer entonces es un pequeño resumen de los tres primeros capítulos. Nosotros no hemos visto los tres capítulos de Romano, vamos hasta ahora comenzando el capítulo 2, pero quiero recordarles lo que de una manera muy pequeña para ponerlos en contexto a ustedes, lo que nos está enseñando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Como toda carta, Pablo empieza dando un saludo a todos los cristianos que pertenecen a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. Después les manifiesta ese deseo de visitar Roma. Recuerdan que Pablo intentó ir a Roma varias veces y se le presentaron muchas dificultades y no pudo ir. Y por eso decide escribir una carta. Ya después nosotros supimos que realmente Pablo sí pudo llegar a Roma y que ese viaje que realizó, ese viaje que hizo a Roma se convirtió en su cuarto viaje misionero y es algo curioso porque su cuarto viaje misionero lo hizo con viáticos del IMPEC porque él iba preso. Para los que no saben, el IMPEC es la institución aquí en Colombia que maneja todo lo de los presos, porque Pablo logró ir a Roma y hacer un viaje misionero, pero como reo. Él iba preso porque iba precisamente a que lo juzgaran en Roma, pero cumplió lo que él quería, el Señor le cumplió lo que él quería, que era llegar a Roma. Y empieza entonces a explicar el Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo. Mire, lo primero que Pablo nos advierte en el capítulo 1 de esa carta, o que le está advirtiendo, cuenta que Pablo nos está hablando directamente a nosotros, lo primero que Pablo enseña es que siempre, y esto es muy importante, que Pablo empiece su carta después de dar el saludo y de manifestar que quería ir a visitarlos, que lo primero que él advierta a los lectores es que tenemos que tener mucha sabiduría y, como decía el Señor Jesucristo, ser muy astutos, porque siempre va a existir gente que quiera ocultar la verdad. Pasaba en el tiempo de Pablo cuando escribió directamente esa carta y pasa muchísimo más hoy en día. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos que estar muy cogiditos de la mano del Espíritu Santo, que uno de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Pero cada día que se vaya acercando la venida del Señor Jesucristo, la verdad va a ser lo más preciado y lo más difícil de encontrar, porque Satanás está empeñado y está utilizando todas sus armas para que la verdad sea oculta y está por los medios de comunicación y por todos los estamentos, está diciendo puras mentiras porque él es el padre de la mentira. Entonces, Pablo nos advierte esto. Al leer Romanos, no se sabe si se está leyendo la Biblia o realmente se está leyendo el periódico de esta mañana porque realmente es muy actual. Todas las cosas que Pablo les está advirtiendo a las personas de esa época es la misma advertencia que nos está dando a nosotros en el día de hoy. Primero, después de que les advierte que tengan cuidado de que quieren ocultar la verdad, la siguiente advertencia es que es una generación que comete maldades. Eso ya es muy grave, ¿no es cierto? Una generación, un grupo de personas que está dedicada a hacer cosas malas. Pero lo más grave es que se las quieren imponer a los demás. Pablo está viviendo eso en su época, pero esto es un mensaje directamente para nosotros. Ya es grave que las personas estén cometiendo tantas maldades, que nosotros veamos tantas cosas malas, pero lo peor es que toda esa gente que está cometiendo cosas malas, que está obrando totalmente en desacuerdo a la palabra de Dios, quiere imponer esas maldades en todas las personas, que así como ellos están actuando de esa manera tan malvada, todo el mundo actúe de la misma manera. Entonces, es una advertencia de Pablo. Entonces, resumen del resumen. Romanos 1 empieza con el saludo que Pablo le da a la iglesia cristiana en Roma y con su deseo que tiene Pablo de visitarlos. Y termina diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque el poder es poder de Dios. Entonces, después de esas dos grandes advertencias, que hay mucha gente tratando de ocultar la verdad y que hay mucha gente malvada,
Pablo nos está dando un respiro porque nos dice que en el evangelio hay poder de Dios. Ese poder que nos va a dotar con todo lo que necesitamos para distinguir la verdad de la mentira y para que no nos dejemos engañar de aquellas personas malvadas y queramos hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, este tip hermoso nos lo da Pablo de que es en el Evangelio donde nosotros podemos encontrar ese poder para actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Romanos 1, el saludo y el deseo de visitarlos y que en la Biblia tenemos poder. Y nos explica entonces Pablo por qué nosotros tenemos tantos problemas y nos dice de una manera muy clara y le está diciendo a los judíos en ese momento por culpa del pecado. Por culpa del pecado, nosotros los seres humanos tenemos una mente limitada, tenemos una mente oscurecida. Es como si a nuestra mente y a nuestros ojos nos hubieran puesto una venda negra, negra, y no podemos ver más allá de nuestras narices. Y esa oscuridad que hay en nuestra mente es por culpa del pecado. Al tener una mente limitada, no podemos entender a Dios, no podemos conocer a Dios, no lo vemos y no sabemos entonces todos los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos una mente que no nos permite ver a Dios. Y por eso es que Dios inventa un lente llamado creación para que a través de él, es decir, de la creación, podamos ver las cosas difíciles de Dios como su poder y su divinidad. Resumamos. Nosotros nacemos en un mundo que está bajo pecado. Nosotros ya nacemos en el equipo perdedor, recuerden eso. Nacemos ciegos espiritualmente por culpa del pecado. Entonces, como nacemos ciegos espiritualmente, no tenemos la capacidad de ver, de comprender, de amar y de acercarnos a Dios. Y como no podemos hacer eso, Dios que nos ama tanto nos pone unas gafas especiales, nos pone un lente especial para que a través de lo que sí podemos ver, que es su creación, nosotros podamos acercarnos a Dios y poder esas cosas que a simple vista no podemos ver como su poder y su divinidad. Entonces, el plan de Dios con eso, al darnos ese lente a través de la creación, era tocar nuestro intelecto. Es Dios el que nos pone un cerebro, el que nos da una mente, el que nos da inteligencia. Entonces, cuando Él nos da ese lente especial para que a través de la creación lo podamos ver, es para tocar nuestro intelecto. Nosotros somos seres humanos inteligentes y la idea era que como seres humanos racionales e inteligentes, al ver la creación, nosotros concluyéramos que existe un Dios, porque es que es lógico, es algo racional. Si hay una creación, es porque detrás hay un creador. Y esa era la respuesta lógica que nosotros como seres humanos debíamos entender cuando a través de ese lente que creó Dios, la creación, nosotros pudiéramos llegar a Dios. Pero ¿qué pasó? Resulta que usamos nuestro raciocinio para darle la espalda a Dios y empezamos a adorar no al creador, sino a la creación. Es decir, tenemos un lente que se llama creación para poder acercarnos a Dios, para poder llegar a la conclusión de que Dios existe, porque es una creación hermosa, es una creación perfecta, es una creación compleja, es una creación armoniosa y es una creación que tiene un propósito. Por lo tanto, tiene que haber un diseñador inteligente detrás de la creación. Eso era lo que Dios quería que nosotros llegáramos a esa conclusión. Pero el ser humano entonces utiliza el racionamiento para decir, sí, definitivamente esto es perfecto, armonioso, tiene un propósito, hay un creador, pero es un creador que también me va a exigir ética, me va a exigir moral y utilizando el libre albedrío le dan la espalda a Dios y empiezan a adorar algo más sencillo, no al creador, sino a la creación. Y nuestra atención no fue en una creación que nos revela a Dios, sino que centramos nuestra atención en la creación, es decir, no subimos de nivel, llegamos a ver la creación y no seguimos subiendo, sino que preferimos quedarnos en ese nivel de la naturaleza en vez de llegar a lo divino. Nuestra mente se llenó de un intelecto natural y el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. La misma Biblia dice que para ellos son locura. Es decir, que nuestra mente se quedó en la naturaleza
y no subió a lo sobrenatural, se quedó en lo natural y no llegó a lo sobrenatural. Y al empezar simplemente a estar regidos por las leyes naturales, no entendemos las leyes sobrenaturales. Y para el hombre que solo se queda en el plano natural, las cosas sobrenaturales no las entiende. Para él son locura. Todo eso es lo que está Pablo enseñando. Entonces, realmente el lente se volvió un obstáculo para ver a Dios, porque el hombre no siguió subiendo al plano sobrenatural, sino que el mismo lente, la creación, se volvió un obstáculo porque el hombre prefirió quedarse en ese nivel, en el nivel natural. Y degradan a Dios, lo bajaron a Dios, a las leyes naturales, que son las leyes que ahora gobiernan al ser humano. Existen unas leyes morales, sobrenaturales, superiores a las leyes naturales, pero al no aceptar la existencia de Dios, el ser humano vive bajo las leyes naturales, se rige por las leyes naturales y eso hace que rebajen a Dios a esas leyes naturales. Entonces es como si a nosotros nos dieran un banano y nos comiéramos la cáscara en vez de comernos la fruta, o para los colombianos, un tamal y en vez de comernos el tamal nos comemos las hojas. Dios nos dio algo hermosísimo y nos quedamos con la envoltura y no llegamos a lo perfecto que era conocer a Dios. Dios, esto lleva a que existiera la idolatría, al no darle la gloria a Dios, como el ser humano nace con un vacío, está diseñado para darle la gloria a alguien superior. Y ahí empieza la idolatría y resulta que Dios odia la idolatría. Y no porque Dios tenga baja o problemas de autoestima, no es que Dios exige que me adoren a mí porque yo necesito que me adoren. No, no son problemas de autoestima. Dios odia la idolatría porque la idolatría nos hace daño a nosotros. Y como cualquier papá, nosotros en todo momento estamos cuidando que nuestros hijos no hagan cosas que le hagan daño, porque los amamos. Y lo mismo hace Dios con nosotros. A Dios no le gusta la idolatría porque los únicos afectados por la idolatría somos nosotros mismos. Cuando intentamos degradar a Dios, el resultado final es que nos estamos degradando a nosotros mismos. Entonces, Dios, por más de que nosotros querramos no decidir que Él no existe, Él sigue existiendo y sigue existiendo con todos sus atributos y con todo su poder, así nosotros nos empeñemos en negar su existencia. Pero cuando voluntariamente negamos la existencia de Dios, no estamos degradando a Dios porque Dios es Dios, pero sí nos estamos degradando a nosotros mismos, estamos degradando al ser humano. Lo primero que se degrada es la moral y se comienza a vivir por instinto, como los animalitos. Simplemente hacer esas cosas que me satisfagan, que mi naturaleza pecaminosa o mi naturaleza carnal me pida y yo lo satisfago en todo. Entonces eso es vivir como los animalitos, simplemente haciendo lo que me gusta hacer y lo que yo quiero hacer, absolutamente sin ningún tipo moral y sin ninguna ética. Cuando vemos a Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nos gobierna su ética y su moral, las leyes de Dios. Pero como nosotros estamos mirando la naturaleza, lo que nos gobiernan son los impulsos y los instintos. Por eso es que nos degradamos. Satisfacernos nosotros solamente sin darle la gloria a Dios y sin importarme las personas que estén a mi alrededor. A eso se llegó negando a Dios. Entonces, resumen del resumen. El capítulo 1, lo que Pablo nos está diciendo, primero que todo, saludando a la iglesia que hay en Roma. Segundo, expresando ese deseo de querer ir a visitarlos. Tercero, advirtiéndonos que hay gente que quiere ocultar la verdad y que hay mucha gente malvada, pero que nosotros encontramos el poder en la palabra de Dios y que nuestro principal problema se llama pecado, que esa es la enfermedad que nosotros tenemos en este momento y que ese pecado no nos permitió tener una relación correcta con Dios, degradamos a Dios y por tanto se degradó el hombre. Esa decadencia moral o ese crecimiento de la inmoralidad se refleja en lo que estamos viendo en este momento, homosexualismo, borracheras, el mal uso de las creencias religiosas y la falta de conciencia de que estamos cometiendo pecado, de que estamos haciendo algo malo. El hombre ni siquiera se ha dado cuenta que se ha degradado al nivel de los animales y que está viviendo es por instinto
y no por las leyes morales de Dios. Entonces, eso es el resumen del capítulo 1 de Romanos. El capítulo 2, que me voy a adelantar porque no lo hemos visto todo, en el capítulo 2, Pablo lo que hace es hablar directamente con los judíos y empezar a hablar de la religión judía y por qué la religión no funciona para acercarnos a Dios, por qué no funcionó. Mire, en Romanos 2:17, y esta es la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Primero le está haciendo caer en cuenta a los judíos que estamos viviendo en un mundo bajo maldad y que el ser humano tiene una gravísima enfermedad que se llama pecado. ¿Listo? Y le está enseñando a los judíos que así ellos sean judíos, algo por lo que ellos vivían muy orgullosos y se sentían muy seguros por solo el hecho de ser judíos y porque tenían la ley, que se bajaran de esa nube, que eso no les iba a servir nada, el hecho de ser judíos, de que Dios les hubiera dado la ley, eso no los iba a llevar directamente al paraíso. Pero mire que este mismo mensaje lo podemos trasladar para el día de hoy. Simplemente cambien la palabra judíos por cristianos y la palabra ley por Biblia. Y mire cómo quedaría para nosotros. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son cristianos, se sienten muy seguros porque tienen la Biblia y están orgullosos de su Dios. Entonces, Pablo ahorita va a empezar a explicar por qué simplemente el tener un título o el tener un libro no nos garantiza la salvación. Y empieza lógicamente por los judíos. Entonces, primero, el racionamiento no funcionó para acercarnos a Dios porque en vez de utilizarlo para conocerlo, lo utilizamos para degradarlo. Entonces, esa primera oportunidad que nos dio Dios para que lo conociéramos no funcionó. Segundo, la religión tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque aunque la religión enseña cosas buenas, la gente no las practica. Es más, viven todo lo contrario de lo que se enseña en las religiones. Entonces, no funcionó ni el racionamiento ni la religión para acercarnos a Dios. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los judíos. Entonces, Romanos 3 lo que está enseñando, está dando es una conclusión. Todos somos pecadores, todos estamos condenados y es una lección que le está dando especialmente a los judíos. De pronto para nosotros es como muy, ¿por qué tan intenso en hablar así con los judíos? Porque los judíos siempre tuvieron muy claro que ellos eran la nación escogida de Dios, el pueblo de Dios. Eso siempre lo tuvieron claro y se volvieron muy orgullosos por eso. Es verdad, son la nación escogida de Dios, pero el solo hecho de que hubieran sido la nación escogida de Dios no les daba la salvación y por eso Pablo tiene que, de una manera tan seguida, tan clara, tan contundente, hacerles caer en cuenta, no es el hecho de que sean miembros del pueblo escogido de Dios lo que les va a dar la salvación, porque absolutamente todos los seres humanos estamos condenados, todos somos pecadores. Pero en Romanos 3, Pablo también nos da el remedio a esa enfermedad llamada pecado y dice que la redención, la salvación está en Cristo Jesús. Recuerden que en todo caso, todo lo que hicieron los apóstoles, incluyendo a Pablo, es hacerles caer en cuenta a los judíos que ese Mesías que estuvieron esperando durante 4.000 años y que estaba profetizado en el Antiguo Testamento era el Señor Jesucristo. Entonces, les recomiendo, chicos, mire, todo esto que les acabo de decir es sacado de una clase dictada por el pastor Ricardo Caballero que se llama El Evangelio según San Pablo. Lo pueden encontrar en YouTube. Entonces yo les pido, por favor, yo les di solamente unos punticos de la primera parte de la clase. Yo les pido que por favor, cuando tengan un tiempito, escuchen la clase completa, tomen también nota para que puedan entender mucho mejor el contexto en que está hablando Pablo, en que nos está dando esta enseñanza en la carta de Romanos. Entonces, por favor, les recomiendo que escuchen esta clase, el Evangelio según San Pablo. Y seguimos entonces, nosotros quedamos en el capítulo 2 de Romanos, vamos para los versículos 5, 6. Pablo le sigue hablando a los judíos. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira.
cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Aquí se le está hablando a los impíos, no importa si son judíos o son cristianos, judíos que rechazaron a Jesucristo como el Mesías y no judíos que tampoco aceptan a Jesucristo como el Mesías. Recuerden que hace 8 días hablábamos que por primera vez encontramos una palabra que es la palabra juicio. En los evangelios se habla de ese gran amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pues Pablo ya nos está diciendo aquí, sí, es verdad, Dios es amor, pero Dios también es juicio. Y la justicia de Dios va a dar a cada persona, judío o gentil, según el fruto de sus obras. Y es lo que Pablo empieza a retirar. Tengan cuidado con eso. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Y es como si en los evangelios, en los 4 evangelios y en el libro de Hechos estuviéramos con los gozosos y aquí empezamos con los dolorosos. Pero es que es precisamente el valor de la enseñanza de Pablo, que nos empieza a hablar con la verdad para advertirnos y para, porque soldado advertido no muere en guerra, ¿no? Para enseñarnos cómo funciona Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que sí, los seres humanos tenemos una grave enfermedad que se llama pecado, pero nos dice que el remedio está en que nosotros, en nuestro libre albedrío, aceptemos esa mano que el Señor Jesucristo nos ofrece. Al aceptar su mano, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el remedio para esa enfermedad, pero que depende de nosotros. Nosotros podemos aceptar o podemos rechazar al Señor Jesucristo. El que rechaza al Señor Jesucristo, entonces va a seguir alejado de Dios, va a seguir en ese mundo de pecador, pero el que acepta a Jesucristo va a encontrar un puente que lo va a comunicar nuevamente con Dios. Y esa es la gran diferencia. Cuando se recibe a Jesucristo como el Salvador, como nuestro Salvador y como nuestro Señor, recibimos como regalo el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a hacer buenas obras. Cuando rechazamos a Jesucristo, seguimos bajo la tutela de Satanás, que es el que nos lleva a hacer malas obras. ¿Qué quiere decir esto? No es que si nosotros hacemos buenas obras nos vamos al cielo o si hacemos malas obras nos vamos al infierno. No son las obras las que nos salvan o las que nos condenan. Es esa primera decisión que nosotros tomamos de aceptar o rechazar a Jesucristo. Después de tomar esa decisión, si nosotros aceptamos a Jesucristo, por el Espíritu Santo empezamos a hacer buenas obras. Y si rechazamos a Jesucristo, seguimos en el equipo de Satanás y hacemos malas obras. Entonces Pablo dice, mire, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Entonces yo quiero que ustedes no vayan a confundir que las obras son las que nos llevan al cielo o al infierno. Y eso mire, durante todo el resto de la carta a los romanos y de las otras 12 epístolas de Pablo, se va a repetir muchísimo esto de las obras y la fe, las obras y la gracia, la ley y la gracia, porque es algo que es un chip que tienen los judíos y muchas personas hoy en día. Piensan que si nosotros hacemos cosas buenas, nos vamos para el cielo. Muchas personas piensan eso. Si tú le preguntas a alguien en la calle si se va a ir para el cielo, muchas personas te van a decir que sí, porque ellos son buenos, porque ellos no matan, ellos no roban. Entonces, la mayoría de las personas piensan que el hacer cosas buenas es lo que nos lleva al cielo y el hacer cosas malas es lo que nos lleva al infierno. Y Pablo lo que nos está enseñando es que no. Lo que nos lleva al cielo es aceptar a Jesucristo y lo que nos lleva al infierno es rechazar a Jesucristo. Las buenas obras vienen después de aceptar a Jesucristo gracias al Espíritu Santo y las malas obras vienen después de rechazar a Jesucristo o continúan porque seguimos en el equipo de Satanás. Espero entonces que esto les quede muy claro, sobre todo para que ustedes lo multipliquen correctamente. Seguimos entonces.
todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecen sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Venga, les explico. Pablo entonces primero les está aclarando a los judíos que por el hecho de pertenecer a la nación escogida de Dios, eso no les da la salvación. Ahora se mete con lo segundo por lo que los judíos viven muy orgullosos, y es por tener la ley. Entonces aquí también les va a dar un sacudón y empieza a decirles, espere un momentico, mire lo que pasa con la ley. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que la ley no salva a nadie, solo te señala dónde está tu error. Entonces, los judíos estaban orgullosos por ser judíos, por pertenecer al pueblo de Dios. Por lo segundo que estaban orgullosos era porque Dios le dio a los judíos la ley. Recuerda que son 613 mandamientos. Entonces ellos estaban muy orgullosos porque Dios los había escogido para que ellos conocieran la ley. Y ellos pensaban que por el solo hecho de conocer y de tener la ley, ya iban al cielo. Y Pablo les está diciendo, ni crean, otro sacudón ahí bien fuerte para los judíos, porque es que la ley no salva a nadie. La ley la dio Dios simplemente para que nosotros sepamos dónde está el pecado, dónde está el error. Miren, es igual que si en la esquina hubiera un semáforo. Si ustedes se pasan el semáforo en rojo, el policía les puede poner a ustedes una multa. ¿Por qué? Porque la ley dice que al pasarse el semáforo en rojo, viene una multa. Pero si en la esquina no existe ningún semáforo, a ti no te pueden poner multa porque no hay una ley que diga que te pongan multa por pasarte el semáforo en rojo en esa esquina, porque no existe el semáforo. De la misma manera, Dios permite y nos da la ley para que nosotros reconociéramos qué era pecado. Si a nosotros no nos dicen en la ley que mentir es pecado, pues nosotros mentiríamos y no habría ningún problema. Pero entonces el Señor no se contenta únicamente con eso, sino que dice que iba a ponernos no solamente la ley escrita en un libro como lo hace, te lo da a los judíos, sino que esa ley primaria la iba a poner en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros no tuviéramos excusa. Entonces, no importa dónde tú vivas, puede ser la tribu indígena por allá más escondida del mundo entero, todos los seres humanos, porque comimos o heredamos cuando Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos los seres humanos tenemos escrita una ley en nuestra mente y en nuestro corazón que nos dice que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Todos los seres humanos lo sabemos, y si sabiendo que matar es malo, matamos en todo caso, así no conozcamos una ley que diga matar es malo, como ya la tenemos escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y si lo hacemos, cometemos pecado. Entonces nadie tiene excusa, porque aunque es importante la ley escrita, ya está también en nuestros corazones. Pero aquí lo que hace Pablo es enfocar su reflector sobre su pueblo, es decir, sobre los judíos, y mostrarles que están igualmente condenados que todas las demás personas, y que los gentiles tampoco tenemos excusa de no conocer la ley, de no haber tenido esa ley escrita, porque está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Estas noticias caen como un trueno a los judíos porque ellos se creían muy privilegiados por tener la ley. Y entonces Pablo les está diciendo, eso no afecta absolutamente en nada, que ustedes la tengan. ¿Y se acuerdan cómo rechazaban ellos a los que no eran judíos porque no conocían la ley? Pues aquí Pablo les está diciendo, todos somos pecadores, judíos o gentiles. Y la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es a través de aceptar a Jesucristo y de ese nuevo nacimiento.
Entonces aquí les está abriendo los ojos a los judíos. ¿Se acuerda cómo él se trabajó para que los judíos aceptaran que Jesucristo también había muerto por los no judíos? Que el plan de salvación también era para los gentiles. Pablo está recalcando eso. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Pablo se le sigue quitando vendas a los judíos y les dice, eso se conoce como el fracaso judío. El judío estaba orgulloso del hecho de que Dios le había entregado a sus padres la ley de Dios. Desde hace 6000 años ellos tenían la ley de Dios. De generación en generación se les iba transmitiendo, se la saben de memoria la ley de Dios y eso los vuelve muy orgullosos. Era motivo de orgullo, de jactancia y a la vez de desprecio a quienes no eran como ellos. ¿Se acuerdan cómo trataban a los no judíos? Los tratan de gentiles y muchas veces hasta nos decían, porque nosotros también somos gentiles, nos decían perros. La exclusividad de haber sido un pueblo escogido por Dios y de que ellos tuvieran la ley, en lugar de volverlos humildes y servidores de los demás pueblos, los volvió arrogantes y despectivos. Y ese era el plan de Dios al escoger a los judíos, que a través de ellos llegara la información de la ley a todos los seres humanos, pero ellos no lo hicieron. En vez de servir a los demás seres humanos, a los demás pueblos y enseñarles la ley, se volvieron arrogantes y despectivos con los que no eran judíos. Y por eso el Señor está tan bravo con ellos. Pero también podemos hablar de un fracaso cristiano, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? Es verdad que nosotros tenemos la luz de Dios, tenemos el conocimiento de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nosotros nos volvemos templo del Espíritu Santo y tenemos un nuevo nacimiento, tenemos el conocimiento de Dios y eso es algo embriagador, porque nosotros sabemos lo que es hablar con Dios y cómo Dios nos habla. Nosotros vemos todos los días cómo Dios nos revela su voluntad, cómo Dios nos instruye directamente. Y eso definitivamente nos hace diferente de las demás personas y nosotros nos sentimos mejor porque tenemos la luz, eso es verdad. Nosotros conocemos el camino de salvación y pensamos que somos lo máximo. Pero ojo, no cometamos el mismo error de los judíos. En este momento, por ese orgullo y esa jactancia de los judíos, Dios los sentó en la banca. Hagan de cuenta que la vida es un juego de fútbol ahorita que ya estamos a pocos días del mundial. Entonces la vida es un juego de fútbol y cometieron tantas faltas los judíos que Dios los sentó en la banca y nos metió a la cancha a nosotros los cristianos. Nosotros en este momento estamos en el juego y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pasar la pelota y la pelota es hablarle a los otros del evangelio, del plan de salvación. No podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos. Dios no pretendió que nosotros guardáramos la ley para que solo seamos personas respetables, porque lo que cuenta, que es muy importante, es la conducta exterior, pero lo que más cuenta es ese cambio interior que nosotros tenemos, porque si nosotros cambiamos internamente, el resultado lógico es que proyectemos ese cambio exteriormente. Entonces, este pasaje termina con un versículo que es trágico, pero que es cierto a la vez. Y es Pablo sacudiéndonos para que nosotros seamos conscientes de cómo estamos viviendo, qué testimonio estamos dando, porque él dice que así nosotros conozcamos la voluntad de Dios, tengamos una relación con Dios, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre los gentiles por el testimonio que está habiendo en nosotros. Y que así como Dios está bravo con los judíos por haberse envuelto orgullosos y jactanciosos, nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado de eso. Mire cómo habla Pablo para los de hace 2000 años y nos habla para nosotros hoy en día.
Y bueno, entonces, primero les habla a los judíos de que no se sientan orgullosos por ser la nación escogida de Dios. Segundo, que no se sientan tan orgullosos por tener la ley, porque lo importante es cumplirla. Y tercero, les toca lo otro que hace sentir muy orgullosos a los judíos y es la circuncisión. Miren lo que les dice. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Entonces, para los judíos, el hecho de que los circunciden, para ellos ya es que llegaron al cielo. Aquí Pablo no está anulando la circuncisión y tampoco está diciendo que en el Antiguo Testamento se hablaba de la circuncisión de la carne y que eso quedaba abolido y en el Nuevo Testamento está la circuncisión del corazón. No, aquí lo que está diciendo es que sí existe una circuncisión física para los judíos, que eso implica una sanidad, pero que es el principio. Hay que terminarlo con una circuncisión del corazón para tener una sanidad total. Nosotros los cristianos no tenemos esa circuncisión física, pero debemos tener una circuncisión del corazón. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Entonces, Pablo le sigue hablando sobre la circuncisión. La circuncisión es mucho más que una marca física. Recuerden ustedes que es la señal de un pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces es algo físico, es una cirugía, una microcirugía física que se le hace a los bebés a los 8 días de nacidos, les hacen la circuncisión, que es quitarles el prepucio del pene. Así como físicamente quitan, limpian, el Señor dice, tiene que suceder lo mismo en su corazón, quitar, limpiar, extirpar todo aquello que está en el corazón del ser humano para poder tener una relación perfecta con Dios. Dios pide un pacto, no solo físico, sino del corazón. Por eso Pablo dice, la circuncisión externa sin obediencia se convierte en incircuncisión. O sea, si una persona que está circuncidada no obedece a Dios, es lo mismo que un incircunciso. Y recuerdan que esa también era una manera despectiva como los judíos llamaban a las personas no judías. El incircunciso es Entonces, para ellos era muy, muy importante estar circuncidados, pero Pablo les aclara, mientras no obedezcan a Dios, esa marca física no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les falta la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. A ver, les explico todo este pasaje. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Estos 8 versículos es donde Pablo continúa el tema de la culpa de los judíos. Entonces, Pablo empieza ya a introducir que la ley no es la que salva, que hay una cosa que es más importante, que es más pesada que la ley y se llama gracia o se llama fe, que eso es lo que tienen que empezar a mirar los judíos de ahora en adelante. Entonces, él mismo se hace preguntas y se contesta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Y Pablo les dice, claro, los judíos han tenido muchos y especiales privilegios. Y el más importante es que Dios les confió su palabra. O sea, el hecho de que ellos hayan
interpretado mal todos esos privilegios que Dios les dio, no anula que verdaderamente sean un pueblo privilegiado y el pueblo escogido por Dios. Les confió su palabra y a través de los judíos vino el linaje del Salvador. Imagínense en estas dos cosas tan importantes. Es un pueblo diseñado por Dios, escogido por Dios, para llevar su palabra y para que a través de su descendencia llegara el Mesías que iba a traer la salvación para todos los seres humanos. El Antiguo Testamento fue dado a los judíos para su redacción y preservación, pero ellos respondieron con una asombrosa carencia de fe. Entonces, eso es lo que le disgusta tanto a Dios. Fueron escogidos, son especiales, son privilegiados, tenían de primera mano todas las instrucciones y en vez de ser ellos los duchos que instruyeran a los otros seres humanos, ¿qué pasó? Por su orgullo, nosotros nos asombramos de esa falta de fe que tienen los judíos, teniendo ellos todas las herramientas primarias para tener una fe gigante, somos nosotros que Dios nos dice bienaventurados porque sin ver creímos y ellos teniendo todas las herramientas son de una carencia de fe impresionante. Algunos de ellos fueron infieles, la mayoría de los judíos siempre en el Antiguo Testamento y cuando vino el Señor Jesucristo no creyeron, se desviaron. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y Pablo les aclara de ninguna manera. No importa lo que hagan los seres humanos, Dios sigue siempre siendo fiel y cumpliendo sus pactos. Dios escogió a Israel e hizo pactos con ellos. La incredulidad de algunos no hace que Dios quebrante su palabra, jamás va a quebrantar su palabra, así el hombre sea tan ingrato, tan desagradecido. Entonces nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Entonces mírenlo a esta lógica que llegan. Si la premisa está errada, la conclusión también lo está. Ellos dicen, pero miren lo que nos pasó a nosotros. Como nosotros nos portamos mal, nuestro pecado hizo que nuestra incredulidad hizo que el evangelio llegara a los gentiles. Entonces, ¿por qué Dios nos castiga si cuando nosotros actuamos mal, lo que hicimos fue un bien? Porque al nosotros no creer, eso hizo que el evangelio llegara a los no judíos. Y por eso Pablo dice, esto es más que un punto de vista humano. ¿Cómo van a llegar a esa conclusión? Que porque yo desobedecí, pequé, no creí, entonces gracias a mi pecado es que llegó el evangelio a los gentiles. No, nada que ver, eso no es así. Llamar a Dios injusto es quitarle toda autoridad para juzgar al mundo y eso es totalmente indigno y falso. Entonces, como tomaron una premisa falsa, pues llegaron a una conclusión falsa. ¿Qué tal? Que como yo soy pecador, entonces gracias a mi pecado, Dios es más justo con los no pecadores o con los que no conocen la ley. Y eso no es así. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Espérate, sigue acá. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas estas bellas características son de los seres humanos, que todos somos pecadores. Entonces, aquí Pablo utilizó varios pasajes de diferentes salmos. Utilizó partes del Salmo 53, del 140, del 14, del 3, del 5, del 10 y de otros salmos, de ahí saca todo eso. Y porque somos pecadores es que nosotros necesitamos de un Salvador que es Jesucristo. Entonces Pablo nuevamente les recalca, Jesucristo es ese Salvador prometido en el Antiguo Testamento porque todos, judíos y gentiles, necesitamos de un Salvador. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado.
Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. Entonces, primeramente a los judíos que se les entregó la ley, pues Dios los juzga. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Dios da la ley para que a través de la ley los seres humanos conozcamos qué es pecado. Pero Dios ya sabía que nadie podía cumplir la ley, esos 613 mandamientos. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, porque la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos y ningún ser humano, a excepción del Señor Jesucristo, ha podido cumplir en su totalidad la ley. La misma ley que Dios le dio a los judíos dice que si una persona incumple, aunque sea un precepto de la ley, ya queda maldito. Entonces, la ley lo que hace es que haya maldición y no bendición. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, aquí ya de lleno Pablo empieza a enseñarles la ley y la gracia. Ya les he explicado, dice Pablo en todos estos versículos, que lo que ustedes creían que era una gran bendición, la ley, realmente es una maldición, porque para que fuera bendición sería que ustedes cumplieran cada uno de los preceptos de la ley. Pero como no los pueden cumplir, lo que ustedes creían una bendición se volvió una maldición. Pero dicen, no se preocupen que Dios es justo. Dios sabía que nadie iba a poder cumplir la ley y por ende pues nadie iba a poder ser salvo. Entonces es cuando Dios incluye en ese plan de salvación la gracia. Tal como se prometió en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios muestra cómo podemos ser justos sin cumplir con las exigencias de la ley. Entonces Pablo les dice, tranquilos, hermanos judíos, ya demostramos que definitivamente con la ley no podemos ser salvos, pero Dios nos enseña cómo podemos llegar a ser justos sin las exigencias de la ley, es decir, a través de la gracia. Y eso es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, no importa si es judío o si es gentil. Esa oportunidad de llegar a ser justo sin la ley, sino a través de la gracia, es para todos los seres humanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces, sí ve que Pablo repite mucho el mismo tema porque es que le tiene que entrar en la cabeza a los judíos que ahora tiene más peso la fe que la ley. Y sin embargo, con toda esta explicación de Pablo, 2000 años después, ustedes ven una cantidad de judíos ortodoxos, todos estos que están con el vestidos de negro, con sus cachumbitos, que van al muro de las lamentaciones y que están con la ley y solamente se rigen por la ley. No entendieron, la mayoría de los judíos esta explicación tampoco la entendieron. Y preguntan, entonces la gracia anula la ley, entonces ya la ley no sirve para nada y Pablo les dice, no, como por 10ª vez, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la fe. Cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley.
Pablo afirma que ninguna ley, ni siquiera la de Dios, puede dar vida. Ahora, supongamos que nosotros cumpliéramos toda la ley no nos da vida, la ley no nos da salvación. Y pues ni siquiera eso, porque nadie, todos han violado esa ley, por lo que todos son condenados por ella, o somos condenados por ella. Entonces, la ley llega a ser una carga cuando es presentada sin fe, sin gracia. La ley se vuelve importante con la gracia. La ley sin la gracia, es decir, sin el plan de salvación, es una maldición, pero ya con el plan de salvación se vuelve una bendición. La ley es la que nos muestra nuestros pecados y la gracia es la que nos muestra cómo podemos pagar por esos pecados. Por eso se vuelve una bendición la ley con la gracia. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, Pablo se remite al patriarca principal de los judíos, el ejemplo, el testimonio, el que todos los judíos siguen, al padre Abraham y les empieza a cuestionar, bueno, Abraham, entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham fue justificado, o sea, Abraham fue salvo por la fe o por las obras. Y empieza a que piensen, ¿justificó Dios a Abraham porque tenía fe o porque hizo buenas obras? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos llegan a analizar que cuando Abraham vivió, la ley todavía no existía. Entonces no pudo ser por las obras porque la ley no existía cuando Dios llamó a Abraham. Entonces, si no fue por las obras, necesariamente debió ser por la fe. Pero ¿en qué momento? Antes de entender, quiero que recordemos un poquito más qué significa la palabra justificación, que la nombramos tanto en estos pasajes. Justificación es un término legal. Se trata del veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acusaciones en su contra. Entonces, nosotros tenemos un acusador que es Satanás, ¿no es cierto? Cada vez que cometemos un pecado, allá está Satanás en el cielo acusándonos. Entonces, nosotros somos declarados inocentes cada vez que Satanás nos acusa de nuestros pecados, somos declarados inocentes porque somos justificados por Jesucristo. Esa justicia de Jesús, que fue el único que cumplió la ley al 100%, es un manto que nos colocan a nosotros. Ese manto de justicia es la que el juez ve. No ve nuestros pecados, sino ve esa justicia de Jesucristo y por eso nosotros somos declarados inocentes. Es decir, que justificación es lo opuesto a condenación. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no tenemos condenación, sino que somos declarados inocentes. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo. Abraham vivió siglos antes de que la ley fuera dada, entonces no podemos decir que fue justificado ante Dios porque cumplió la ley no existía. Abraham fue justificado por la fe en Génesis, cuando creyó la promesa de Dios tocante a una posteridad innumerable. ¿Se acuerdan que Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar una tierra prometida y que lo va a hacer padre de naciones? Y inmediatamente Abraham le creyó a Dios. Abraham no hizo nada absolutamente, lo único que hizo fue creerle. Y después de creerle, fue que se alejó de su parentela y se fue a la tierra prometida. El primero no se fue hasta la tierra prometida y miró la tierra a ver si era verdad que existía una tierra muy bonita. El primero no actuó, el primero creyó. Y en ese momento en que Abraham creyó, en ese momento fue justificado. En ese momento se volvió justo por creerle a Dios. La clave está en creerle a Dios. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones
y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dichosos porque creímos, y como creímos no se nos van a tomar en cuenta nuestros pecados. Aquí entonces Pablo está haciendo un contraste entre las obras y entre la fe, utilizando la relación que hay entre el trabajo y el salario. Cuando nosotros trabajamos y nos pagan un sueldo, ese salario que nos paga el patrón no es el resultado del corazón bondadoso del patrón, ¿no es cierto? Y que, ay, qué gracia la que encontró en nosotros y por su bondad nos está pagando un salario. El salario es una compensación por el tiempo y por el trabajo que nosotros invertimos, por las cosas que hicimos, porque obramos. Entonces, al hacer, al actuar, al obrar, recibimos una compensación. No es así con la fe. El hombre justificado no obra, renuncia a toda posibilidad de ganar su salvación porque nada de lo que hiciese podría satisfacer las justas demandas de Dios. Cuando uno tiene fe es porque uno ha entendido que nada de lo que hagamos nos va a dar la salvación. Nada de lo que un ser humano pueda hacer, así parezca lo más noble y lo más hermoso y lo más gratificante dentro de los seres humanos, nada de lo que haga un ser humano puede hacerle ganar la salvación. Solamente la ganamos cuando creemos, le creemos a Dios que a través de Jesucristo Él nos perdona los pecados. Ese acto de fe es lo que nos justifica y nos da la salvación. Entonces, llega Jesús creyendo, no obrando. Abraham primero cree y después empieza a obrar. El objeto de su fe, es decir, Jesús, es el que lo justifica. El poderoso ni siquiera es la creencia. O sea, el hecho de que yo crea, yo puedo creer en la Virgen María, puedo creer en una mata de sábila, puedo creer en Buda, y no es mi creencia lo que me salva, es el objeto de mi fe, es decir, en quién creo lo que me da la justificación. Y ese objeto de fe es solamente Jesucristo. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Pablo le está diciendo a los judíos, ustedes que aman y admiran tanto a Abraham, pues hagan lo mismo que Abraham hizo. Abraham fue justificado, es decir, Abraham no fue condenado, a Abraham se le perdonaron sus pecados por la fe y no por el hecho de que estuviera circuncidado. Ya establecimos que no fue porque cumpliera la ley, porque la ley no existía cuando Dios lo llamó, él creyó. Y tampoco porque estuviera circuncidado, porque Abraham tampoco era circuncidado cuando Dios lo llamó. Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, es decir, que fue creyente antes de ser judío. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios llama a Abraham, le promete que va a ser padre de naciones y Abraham tiene a Isaac? Es cuando nace Isaac que Dios le dice que circuncide a Isaac. A los 8 días de nacido Isaac lo circuncidan, que es ese sello, que es esa señal del pacto que Dios hace con Abraham. Ni siquiera su primer hijo Ismael estaba circuncidado. El primer niño judío que fue circuncidado a los 8 días fue Isaac. Ese mismo día se circuncidaron todos los de la familia de Abraham, pero ya estando mayores. Pero el primer niño circuncidado como sello del pacto de Dios fue Isaac, mucho tiempo después de que ya Abraham había sido justificado. Entonces, ni la ley ni la circuncisión fue lo que le dio la salvación a Abraham, fue su fe, haberle creído a Dios. Y como él fue salvo antes de ser circuncidado, él es padre de los incircuncisos. Es decir, Pablo está diciendo, mire, no se necesita la ley ni se necesita la circuncisión. Acuérdense que le está hablando a los judíos.
¿Quién es la simiente de Abraham? Es decir, ¿quién es la descendencia de Abraham? Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, por eso puede ser padre de los no circuncidados, es decir, de los gentiles. Recuerdan que cuando Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, lo comparó que iba a ser padre, que iba a ser tan numerosa como la arena del mar, se refiere a su descendencia física, y tan grande como las estrellas del cielo, se refiere a su descendencia espiritual, que somos nosotros, tú y yo. Los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, también somos descendientes espirituales de Abraham. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es que hoy en día es tan absurdo estas personas cristianas que se devuelven a la ley. ¿Se han oído estos grupos que se llaman cristianos judaizantes o cristianos mesiánicos que creen en Jesucristo, pero empiezan, dizque, y además que lo hacen súper mal porque ni siquiera pueden cumplir la ley bien porque la mayoría de las leyes para que se cumplan tiene que estar el templo y el templo no existe. Entonces aquellos cristianos que empiezan a guardar el sábado, que se circuncidan, que celebran todas las fiestas judías, que se ponen la kipá, que empiezan a hablar en un medio hebreo. Eso es absurdo. Están totalmente contrarios a lo que Pablo está enseñando. Los judíos creían que la bendición venía por la ley y que por lo tanto los gentiles que no conocían la ley eran malditos. Y Pablo les está enseñando que es lo contrario. La ley es lo que los vuelve malditos, es decir, que todos estos cristianos que se devolvieron a la ley están recibiendo una maldición. Imagínense en esto tan grave de toda esta gente, esa ignorancia. La ley produce la ira de Dios, no su bendición, porque nadie puede cumplir la ley. Condena a aquellos que dejan de guardar sus mandamientos de una manera perfecta y continua. ¿Sí ven lo grave y lo triste de todos estos grupos que se llaman cristianos y que supuestamente se devolvieron a la ley? Y como nadie puede hacerlo, nadie puede guardar la ley, todos los que están bajo la ley están condenados a muerte, es decir, están bajo maldición. Miren Pablo tan claro que es, como le está hablando de claro a los judíos, y sin embargo hoy en día, 2000 años después, hay una cantidad de gente que se dice cristianos y que están haciendo exactamente lo que Pablo está diciendo que no se debe hacer, estar bajo la ley. La ley condena a muerte. La ley es estar bajo maldición. Hay que orar mucho por estas personas. Dios dio la ley para que el pecado pudiese ser visto en toda su pecaminosidad. Nunca tuvo la intención de que fuese el camino de salvación para los pecadores impíos. Y no podemos tener al mismo nivel el sacrificio del Señor Jesucristo y la ley. Entonces es como si el sacrificio de Jesús fuera insuficiente y en todo caso nosotros tendríamos que obrar, colaborar en la salvación con nuestro buen comportamiento y con el cumplimiento de la ley. Y eso es una blasfemia. El sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente para darnos a nosotros la salvación. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Eso se llama fe. La ley produce la ira de Dios y no su justificación. Es por eso que Dios determinó que salvaría a los hombres por la gracia, es decir, gratis, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que nosotros no tenemos que obrar, no tenemos que hacer, sino que de una manera gratuita recibimos la salvación cuando creemos en Jesucristo y concedería la vida eterna como un don gratuito e inmerecido. Nosotros no lo merecemos porque seguimos siendo pecadores. Somos pecadores impíos, pero recibimos gratuitamente esa vida eterna con un simple acto de fe. Miren tan fácil que es recibir la salvación. Yo decido creer
que Jesucristo, Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados, resucitó como primicia y me da la vida eterna. Y ya, no tengo que hacer absolutamente nada más. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y en esa época no había Viagra, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Sara ya se le había ido el periodo. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Así él jamás dudó que iba a ser padre de multitudes. Y se le llamó así, Abraham, padre de muchas naciones. Y por creer de esa manera, cuando todas las circunstancias estaban en contra de esa promesa, imagínense, él ya tan cuchito, qué fuerzas iba a tener, qué sensualidad, la pobre Sara también, y por eso se le llama también el padre de la fe. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, miren, ¿qué es lo que tiene en cuenta Dios entre los seres humanos? Cuando dice definitivamente esto es lo que me hace voltear a ver a este ser humano, nuestra fe. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Recuerdan que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hubo dos cosas que sorprendieron a Jesús, y eso es mucho decir porque Jesús es Dios. Que nosotros impresionemos, sorprendamos a Dios, eso es mucho decir. Dos cosas impresionaron a Jesucristo: la fe de ciertas personas y la incredulidad de otras personas. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, Dios se pone feliz y nos pone un chulito grandísimo de que ya, pasó la mayor prueba que puede tener un ser humano. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y Dios lo resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Y en eso es lo que hay que creer, simplemente para recibir la salvación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa relación que estaba rota con Dios se arregla. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces miren esto tan bonito, ya después de aclarar de una manera tan vehemente que los seres humanos tenemos una grandísima enfermedad que se llama pecado, que nos separó de la relación con Dios porque Dios es santo. A través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, podemos volver a tener una relación con Dios y a verlo en su plenitud, en su divinidad y en su poder. Nosotros, cuando no tenemos a Jesucristo y no podemos relacionarnos con Dios, somos pecadores, somos rebeldes y estamos separados de toda la gloria de Dios. Gracias a Jesucristo tenemos relación con Dios y eso nos trae, mire lo que nos trae el tener una relación con Dios: paz, perdón, vida abundante y vida eterna. Ahora entienden por qué las personas que no tienen una relación personal e íntima con Dios a través de Jesucristo no tienen paz en su vida, ni han sido perdonados ni perdonan, no tienen vida abundante, así tengan cosas materiales abundantes, no tienen vida abundante, y lo peor es que no van a tener una vida eterna cerca a Dios con todos los privilegios que eso conlleva. Y nos dice que el Señor nos advirtió: en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, se me olvidó ahorita el versículo.
bueno, ustedes lo saben. Y Pablo nos cuenta el propósito del sufrimiento y lo da paso a paso. Yo he vencido al mundo. Gracias, Espíritu Santo. El propósito del sufrimiento y nos dice que ese sufrimiento que nosotros tenemos momentáneo aquí en la tierra, aunque parezca algo duro, es algo muy beneficioso, porque el sufrimiento es un proceso transformador. El sufrimiento nos va a traer perseverancia. La perseverancia nos trae entereza de carácter, nos vuelve pilos, nos vuelve fuertes. La entereza de carácter nos trae esperanza. Y esa esperanza nunca nos va a defraudar porque es todas las cosas que Dios nos promete que vienen para nosotros, los que en fe hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es un plus y una enseñanza impresionante. Nosotros y muchos seres humanos todavía piensan que pueden alcanzar a Dios a través de las buenas obras, a través de la religión, a través de la filosofía, a través de buenos valores éticos y morales. Pero eso no les alcanza para llegar hasta Dios. Lo único es que nosotros, aún siendo pecadores, Dios nos amó tanto que Jesucristo murió por nosotros. Y mire que me encanta como dice el pasaje, que de pronto alguien da su vida por alguien bueno, pero es que Jesucristo dio su vida por nosotros que éramos impíos, que éramos viles pecadores, que éramos la porquería más grande y sin embargo Jesucristo con mucho gusto y con todo su amor dio la vida para que fuéramos perdonados. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y recuerdan que todo esto comienza Pablo aclarándonos que ahora tenemos que incluir el término de justicia y de juicio, pues toda esta enseñanza nos lleva a que si Dios hizo tanto por nosotros siendo pecadores, mucho más ahora que ya estamos justificados en Jesucristo. El pecado rompe nuestra comunión con Dios y trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios, el juicio. Pero al nosotros tener la sangre de Jesús, nos reconciliamos, Jesús nos redime, nos purifica, nos limpia, nos santifica y nos restaura. Sigue habiendo un juicio futuro para aquellos que han rechazado a Jesucristo. El juicio de Dios viene, la ira de Dios viene, pero nosotros que por fe hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no vamos a estar en ese juicio de Dios. Ya sobre nosotros no va a caer la ira de Dios, pero eso viene. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.
Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y esto nosotros ya lo habíamos visto y es algo muy hermoso. Recuerden que nosotros perdimos el paraíso, esa vida perfecta que Dios tenía diseñada para los seres humanos por un solo hombre. Adán, que era el representante legal de la humanidad, solamente cometió un pecado, desobedeció. Y a través de esa desobediencia, un solo pecado por un solo hombre, llegó esa enfermedad a toda la raza humana. Pero como Dios es justo, si entró una enfermedad por un solo hombre, Dios permite también que por un solo hombre podamos tener el remedio y nosotros recuperamos el paraíso por un hombre, Jesucristo. Y ahí está la justicia total y perfecta de Dios. Un hombre nos trajo la enfermedad, un hombre nos trae el remedio. Ya depende de nosotros los seres humanos, en nuestro libre albedrío y con toda la sabiduría y la inteligencia que tenemos, si queremos aceptar ese remedio. Infortunadamente sabemos que hay mucha gente demasiado necia. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ya con esto vamos concluyendo. Resulta que al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, nos dice el pasaje, sobreabundó la gracia. Dios nos ama tanto que puede tomar lo que consideramos un desastre y utilizarlo en nuestra vida y usarlo para la gloria de su nombre. Algo que se convirtió en un desastre total, Él lo voltea totalmente en un solo acto de amor y donde había maldición llega la bendición. Y esto de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es otro tema donde hay mucha tela para cortar. Entonces, vamos a dejar acá, chicos, y dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a terminar con este tema que si ven que es bien profundo, pero cuando nosotros lo entendemos, pues podemos también nuestra relación con Dios, maduramos espiritualmente. Esto es crecer y madurar espiritualmente cuando entendemos todo esto. Dentro de 8 días es 22 de noviembre, sería nuestra penúltima clase de este año. Chicos, no se dejen vencer por la pereza o por cualquier cosa que se interponga. Terminemos este año con broche de oro, nos faltan 2 clasecitas para que podamos entonces prepararnos para el año entrante, Dios mediante. Entonces, gracias por su atención, vuelvan a leer Romanos, lo que hemos estudiado hasta el momento, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana, salud espiritual, salud física, bendiciones.